Bueno, buen día. Gracias por la invitación a participar. La verdad que siempre es un placer participar de estas actividades que tienen mucha difusión y que nos permiten difundir las nuevos eh, avances que vamos teniendo. Hoy les voy a hablar acerca de algunos aprendizajes que tuvimos en el año pasado, que fue un año récord de rendimiento de trigo, y nuevas herramientas de decisión para asegurar y lograr concretar que todos los próximos años también sigan siendo récord y lograr concretar rendimientos altos en el futuro, que esperemos que sea así. Primero les quería hablar un poco de cuál ha sido la evolución del rendimiento del cultivo de trigo a través del tiempo. Eh, el rendimiento estuvo estancado durante un periodo importante de tiempo, hasta los años 70, y luego inició una tendencia de crecimiento que uno podría decir que fue constante, o podría decir que fue en etapas. Yo creo que más bien ocurrió en etapas, en ciclos de evolución, de avance del rendimiento, que estuvieron probablemente asociados en la primera etapa a la revolución verde, al uso de fertilizantes nitrogenados y genética, a la rotación cultivo-pasturas, luego una segunda etapa a la siembra directa, a la incorporación de genética francesa y el uso de fungicidas, y más recientemente en esta última etapa que se está consolidando, a la incorporación de una rotación agrícola en doble cultivo y a nuevos avances en la genética y mayor uso de nitrógeno. Lo cierto es que hay un rendimiento potencial, que es el que nosotros obtenemos a nivel de los experimentos en situaciones de manejo óptimo, que es el máximo que podemos alcanzar hoy, que está por debajo del límite del ambiente, que es el nivel máximo que nos permite físicamente el ambiente, dado por la cantidad de radiación solar, la cantidad de agua disponible, que hoy por hoy entendemos que es un número, el límite físico está en el entorno entre los 10.000, los 11.000 kilos, 12.000 kilos. El rendimiento potencial está por debajo de ese valor, más en el entorno de los 9.000 kilos, 10.000 kilos. Y la diferencia es la brecha, lo que se llama brecha de rendimiento, que es lo que se podría capitalizar si el manejo mejorara. Y podemos llegar a tener rendimientos que se aproximen a este potencial. Típicamente se asume que todos los productores que se incorporaran las mejores prácticas de manejo podrían llegar a un 80% de este rendimiento potencial. El año pasado, muchos productores estuvieron muy cerca de eso y de hecho tuvieron rendimientos en el torno de los 7.000 kilos, 8.000 kilos, rendimientos que estuvieron muy cerca de lo que posiblemente uno puede pensar que se puede reducir esa brecha. El promedio nacional fue de 5.000, es decir, que habían productores que todavía tienen margen para crecer de forma importante. ¿Y qué explica o qué pudo haber explicado lo que sucedió en el 2023? Y para eso quiero detenerme un poco a hablar de los principales factores. Y el factor que generalmente consideramos en primer lugar es el coeficiente fototermal, que es un indicador de cuánta disponibilidad de radiación hay en relación a la temperatura o cuánto crece el cultivo. Y si vemos la línea negra, hay varias líneas en este gráfico, pero la línea azul es la mediana de la serie, una serie histórica larga, y las otras líneas son lo que ocurrió en los últimos 4 años. El 2023 es la línea roja, y como ven, la línea roja siempre estuvo por debajo o muy cerca de la línea azul, excepto en este periodo en que estuvo de una semana, 10 días, en que fue un poco superior a la mediana. Luego siempre estuvo sobre la línea azul o por debajo incluso. ¿Qué es lo que queremos, qué es lo que quiero interpretar de este gráfico? Es que en realidad el año pasado no fue un año favorable desde el punto de vista de coeficiente fototermal, si lo comparamos con los otros años anteriores que sí habían tenido, por ejemplo, el 2020, había tenido periodos muy largos durante la encañazón en que el coeficiente fototermal había sido muy alto, muy por encima de la mediana. Entonces podríamos decir que el 2023 fue un año promedio en términos de coeficiente fototermal, o por lo menos no parecería ser la causa que explicó estos rendimientos tan altos que ocurrieron y que nos llevaron a ese promedio rendimiento nacional de 5.000 kilos. La otra causa posible de esos rendimientos altos en 2023 puede haber sido la cantidad de nitrógeno que había acumulada en el suelo. Y en este gráfico se presenta
el cálculo de cuánto es el SNS o el nitrógeno recuperado desde el suelo, la cantidad de nitrógeno que el cultivo debió haber recuperado del suelo cuando uno hace las cuentas post cosecha, digamos. Y es una cuenta que asume varios factores, de los cuales obviamente son muy inciertos, pero igualmente nos sirve de guía para tener una idea de comparativamente entre años o entre situaciones, cuánto fue la disponibilidad de nitrógeno en esas diferentes situaciones. Y lo que vemos es que en este caso sí, este valor se destaca notoriamente por encima de todos los años de la serie histórica. El 2023 tuvo un valor de cercano a 120, 130 kilos de N, que más allá del valor absoluto, comparado con el valor promedio de 80 de toda la serie, es claramente más alto. Es decir, la disponibilidad de nitrógeno que había residual desde el verano, ya sea de chacras de soja que tuvieron un desarrollo vegetativo importante, pero luego no concretaron rendimiento, entonces todo ese nitrógeno quedó disponible para el cultivo de invierno, o que tuvieron maíces que no se fertilizaron para un rendimiento más alto que el que se obtuvo, o que simplemente tuvieron situaciones que eran prácticamente un barbecho durante todo el verano. Todas esas situaciones derivaron en una cantidad de nitrógeno acumulado a la siembra muy alta, lo que se veía en los análisis del suelo, y a su vez el invierno fue un invierno relativamente seco que logró mantener ese nitrógeno residual y que el cultivo lo pudiera aprovechar, lo cual se reflejó en una captura importante de parte del cultivo de nitrógeno proveniente del suelo. Entonces, ¿qué factores explican o pueden haber explicar los altos rendimientos? Bueno, diríamos que el coeficiente fototermal no debería atribuirse como el factor que impactó en esos rendimientos altos, sino que más bien una combinación de otros factores, y yo creo, esto es una apreciación eh, personal, de que hubieron varios factores que involucrados, en buena medida la alta disponibilidad de nitrógeno que levantó esa restricción de sus dosis de nitrógeno, hubieron excelentes condiciones de siembras, de hecho en la mayor parte del área se sembró antes del 15 de junio, es decir, en fecha óptima de mayo y de primera semana de junio, con excelente implantación, y no hubieron eventos extremos que complicaran las labores y que hicieran que las aplicaciones de fertilizante o de fungicidas o de herbicidas se retrasaran en el tiempo. Todo eso combinado con un recambio y la mayor expansión de cultivares de alto potencial de rendimiento llevó a tener rendimientos más altos. La pregunta es, ¿este récord es repetible en el futuro? Yo creo que sí que es repetible en la medida de que el clima no fue excepcionalmente bueno, es decir, podemos tener años similares al año, desde el punto de vista climático, similares al año pasado o incluso mejores. La fertilización la podemos corregir y estos otros dos factores dependen de la operativa, que en definitiva es cierto de que si el año es complicado, a veces es difícil llevar adelante las tareas, pero son cosas solucionables, en definitiva, o dependen de cómo hacemos, cómo organizamos la operativa del cultivo y de la organización de cada productor. Si vemos una serie histórica de cuánto, volviendo al nitrógeno, y esto me sirve de base para empezar a hablar acerca del nitrógeno, del nuevo esquema de manejo de nitrógeno que estamos proponiendo, volviendo al nitrógeno, si vemos cómo ha sido la evolución a través del tiempo para la base de datos de FUCREA, tanto el rendimiento como de la cantidad de nitrógeno aplicado, los dos han tenido un aumento constante, han ido de la mano. Y si uno lo mira de esta otra forma, en términos de rendimiento y total de N aplicado, para todas las chacras de FUCREA desde 2007 al 2022, esto no incluye el año pasado, ha habido una tendencia que esta nube de puntos se ha ido corriendo, desplazando a lo largo de estas dos fajas, con dosis de nitrógeno más alta aplicada y niveles de rendimiento más altos. En 2022 ya habían situaciones de productores que tenían, aplicando dosis de nitrógeno entre 150 y 200 kilos, ya había situaciones que tenían rendimientos altos, muy altos, en el torno de los 6.000 kilos. Ya habían chacras de ese tipo. En el 2023, muchas chacras tuvieron, las que no tuvieron daño de helada, tuvieron rendimientos en ese entorno, aún con dosis menores de nitrógeno, por lo que dijimos, había nitrógeno residual acumulado en el suelo. Estos rendimientos en este entorno de 6.000, 7.000 kilos coinciden con lo que nosotros
vemos a nivel experimental y hemos reportado en estas jornadas y en otras actividades de rendimiento, de que existe un potencial de rendimiento muy alto del cultivo y ese potencial de rendimiento se concreta si el cultivo logra crecer a tasas altas y para eso necesita tener disponibilidad de nitrógeno suficiente. A nivel experimental ya hace varios años que tenemos rendimientos muy altos y ustedes lo han visto, lo hemos mostrado en otras jornadas similares a esta. ¿Qué es cuando uno piensa en nitrógeno y cuándo es limitante y por qué es tan relevante para el desarrollo del cultivo? A mí me gusta arrancar mostrando este gráfico, en el cual se ve para las diferentes etapas de desarrollo del cultivo, cuándo ocurren las etapas más bien que podríamos decir que corresponden a la fundación del cultivo, a la formación de las estructuras, pero que no involucran un crecimiento importante de parte del cultivo, y otras etapas que involucran crecimiento, como donde ocurre la aparición y mortandad de macollos, donde se definen cuántos macollos van a sobrevivir, donde se elonga el tallo, donde crece la espiga. Estas etapas de construcción en las que se termina definiendo el número de granos por metro cuadrado son las etapas más importantes desde el punto de vista del cultivo, porque son las que el número de granos por metro cuadrado es el principal factor en definir el rendimiento. También el peso de grano es importante. Los dos factores son importantes, pero el número de grano es lo que se define primero y es lo que podemos comprometer si hacemos un manejo deficiente, lo que podemos comprometer primero. Si miramos en términos de la cantidad de nitrógeno acumulado, en esta etapa de construcción es donde se acumula entre el 50 y el 70% del nitrógeno para el cultivo. Por eso la fertilización, el esquema de fertilización que nosotros recomendamos y que se utiliza, en buena medida apunta a fertilizar a la siembra y a Z22, es decir, a mitad del macollaje, con dosis que no necesariamente necesitan ser altas, pero que apuntan a mantener la suficiencia del cultivo, a que el cultivo esté en una condición de suficiencia, esté bien nutrido, y a diferir las aplicaciones hacia adelante. Y en ese sentido, la herramienta es el análisis de suelo. Y luego hay dosis de aplicación mucho más altas, que son las requeridas en Z30 o incluso un poco más posterior a Z30, que apuntan a cuantificar y satisfacer esa demanda mayor que tiene el cultivo en esa etapa de construcción. Y en este momento es que nosotros estamos pensando en un nuevo modelo de recomendación. Ese modelo de recomendación está basado en la curva de dilución o curva de nitrógeno óptimo, curva de nitrógeno crítico, que ya la hemos mostrado en otras instancias, que indica un valor, un contenido de nitrógeno en términos porcentuales, mientras en la medida que el cultivo va creciendo, un contenido de nitrógeno en planta, que es el contenido de nitrógeno que debe tener el cultivo para estar en una condición de nutrición óptima. Y ese contenido de nitrógeno va bajando en la medida que el cultivo acumula más biomasa. Si el cultivo tiene un contenido de nitrógeno por encima de esta curva, de la curva de N crítico, tiene un índice de nutrición nitrogenada mayor a 1 y está en una condición de nutrición de suficiencia. Y si tiene un valor por debajo de 1, por debajo de la curva, un índice de nutrición nitrogenada menor a 1, está en una situación de deficiencia. Esta misma curva se puede expresar en términos de nitrógeno absorbido, en donde simplemente este contenido lo multiplicamos por la biomasa y tenemos la cantidad de nitrógeno absorbido en la medida que el cultivo va acumulando más biomasa. Y también, de la misma forma, por debajo de la curva hay deficiencia, por encima de la curva hay suficiencia. Y en la medida que el cultivo va creciendo, debe seguir esta trayectoria, la trayectoria marcada por la curva para tener un nivel de nutrición nitrogenada óptima. Viéndolo con un ejemplo, en este caso tenemos los puntos, corresponden a diferentes tratamientos de un experimento, donde el tratamiento A, que son los círculos, era un testigo que no recibió fertilizante, y el H o el F, que son los triángulos, o las cruces, eran tratamientos que tenían dosis de nitrógeno más alta. Y si vemos en Z30, todos tenían un contenido
de nitrógeno absorbido, una cantidad de nitrógeno absorbido similar, algunos un poco más, un poco menos, pero las diferencias eran pequeñas. En la medida que el cultivo creció y acumuló biomasa, las diferencias se empezaron a incrementar en el tiempo y el testigo terminó con una cantidad de biomasa acumulada menor y con una cantidad de nitrógeno acumulada menor. Los tratamientos siguieron diferentes trayectorias. Los testigos siguieron esta trayectoria, los otros tratamientos siguieron esta trayectoria, parecida a la de la curva de referencia. Esta diferencia implicó menos nitrógeno absorbido y menos biomasa acumulada. Lo importante es que si se compromete temprano el crecimiento, podemos recuperar la cantidad de nitrógeno, pero no vamos a recuperar la biomasa que no se acumuló, simplemente porque se perdió oportunidad de crecer, por decirlo de alguna manera. Entonces, un cultivo, para que siga una trayectoria de rendimiento alto, debe seguir la trayectoria de la línea verde, de la flecha verde. Un ejemplo de situaciones frecuentes que nosotros observamos a nivel de campo son estas: una situación de un cultivo bien nutrido, una situación de un cultivo con nitrógeno limitante, en el cual se concreta bajo rendimiento con baja proteína y se observan los síntomas claramente de deficiencia. Hay otras situaciones en que son un poco más sutiles las diferencias, que puede ser una situación en la que hay una limitante temprano, el cultivo está por debajo de la curva de referencia temprano, pero luego tarde o se fertiliza tarde o el cultivo capta nitrógeno a través de la mineralización tarde porque el suelo mineralizaba bastante y el cultivo se recupera, perdimos capacidad de crecer, se llega a Z65 con menos biomasa acumulada y menos nitrógeno acumulada. Muchas veces en estas situaciones perdimos rendimiento y no nos damos cuenta, porque perdimos capacidad de crecer del cultivo. Otra situación muy común a nivel de chacra es la situación en que se aplica fertilizante quizá en exceso en etapas tempranas, pero no luego más tarde. Entonces el nitrógeno es limitante en las etapas tardías, durante la encañazón, sobre todo en suelos con baja capacidad de mineralización. Y en estas situaciones son las situaciones en las que típicamente se ve un buen rendimiento, porque el cultivo formó un rendimiento importante, es decir, el rendimiento no se compromete, pero sí se compromete el contenido de proteína, porque no había suficiente nitrógeno acumulado en el cultivo para ese rendimiento que se concretó por un desarrollo bueno temprano, pero con baja acumulación de nitrógeno en forma tardía. Entonces, estas son situaciones típicas que se ven a nivel de chacra y que expresadas en términos de la curva esta de referencia de N-óptimo. El nuevo modelo apunta a complementar las recomendaciones existentes, como dijimos, de siembra y Z22. Es una estrategia innovadora que no se ha usado hasta ahora. La publicación está en proceso. Es aplicable a cualquier estadio entre Z30 y Z50, tiene una base teórica sólida, permite aplicación variable, y la necesidad de nitrógeno se estima en base a un balance y a la estimación de cuánto puede llegar a crecer el cultivo. No es necesario estimar un rendimiento esperado, sino que el mismo modelo trata de estimar cuánto va a crecer el cultivo, en base a eso estimar la necesidad de nitrógeno. Básicamente se compone, la dosis de nitrógeno se define por la suma de 4 componentes. Una que es el estado actual del cultivo, cuánto se necesita para llevar el cultivo a un nivel de nutrición aceptable. Otro es la demanda futura del cultivo, que es el componente de mayor magnitud. El otro es la disponibilidad de nitrógeno residual de fertilizaciones anteriores o residual en el suelo. Y el cuarto componente es la capacidad de aporte del suelo a través de la mineralización. El componente 2 y el componente 4 son los dos de mayor magnitud y los dos más variables. El componente 2 es en el que hemos puesto más foco porque es en el que se ha trabajado menos, digamos, en los últimos años, en la historia, digamos, es en el que se ha trabajado menos y es en el que hemos puesto más énfasis, y apunta a, como dijimos, a utilizar esta curva de referencia, por ejemplo, entre dos momentos, entre Z30 y Z65, si el cultivo tiene que seguir esta trayectoria para mantener un nivel de nutrición óptimo. Nosotros tenemos, el problema es entonces definir cuánto va a crecer el cultivo y en función de cuánto va a crecer definir esta diferencia, en la cantidad de nitrógeno que debe tener acumulada
y la que tiene en Z30, esta es la demanda de nitrógeno de cultivo, este componente 2 que estamos poniendo aquí. El nuevo modelo, en su conjunto, eh, tiene estas variables de ingreso, estas entradas, la fecha de siembra, si es la de emergencia mejor, el cultivar, los nitratos en suelo a la siembra, en 0 a 20, la dosis de fertilización previa, es previa al momento en que se está utilizando, puede ser a la siembra, Z22, o puede ser Z30 si es posterior a Z30, el momento de muestreo, la fecha de muestreo, la biomasa acumulada en ese momento, el porcentaje de nitrógeno de la biomasa, y la capacidad de mineralización, que es, como dijimos, un factor en el cual aún tenemos menos trabajo. Estamos iniciando unos trabajos en conjunto con Agustín Núñez y Valentina Rubio. Por el momento vamos a solicitar a disponer 5 categorías y clasificarlo en 5 categorías y asignarle un valor de mineralización a esas 5 categorías en función de los resultados que hemos tenido experimentales que tenemos. Serían desde muy bajo a muy alto y asociadas a condiciones típicas de muy bajo a muy alto, en ese rango que están descritos aquí. Los otros coeficientes o entradas poco variables sería la eficiencia de recuperación del fertilizante, que nosotros estimamos que es de 0,5 entre siembra y Z30 y 0,8 de Z30 en adelante, y el índice de nutrición nitrogenada objetivo al cual queremos llegar, que en trigo debería ser de 1, en cebada podría ser un poco menor, 0,8, 0,9. Las salidas son la dosis a aplicar, y si lo usamos en Z30 y, por ejemplo, recomienda una dosis de aplicación mayor a 80-100 kilos de nitrógeno, lo que recomendamos es aplicar 80 y el resto aplicarlo más tarde, por ejemplo, a Z30. Un ejemplo, una situación real de experimentos nuestros, podría ser esta situación en la que había un cultivar Baguette 620 sembrado el 8 de junio, en una condición de mineralización media, 5,3 nitratos a la siembra. A la siembra recibió 35 kilos de N, a Z22 40, y cuando fuimos a muestrar el Z30, el 16 de agosto, tenía 2.500 kilos de materia seca acumulado con 3,69% de nitrógeno. La salida del modelo nos dice que va a florecer el 14 de octubre, que tiene una capacidad de crecimiento de 10.000 kilos y que la necesidad de fertilización va a ser de 125 kilos de N. Entonces la recomendación es aplicar 80 en Z30 y los restantes 45 en Z33. En total este cultivo recibiría 200 kilos de N y esa parcela puntualmente rindió 9.000 kilos con 14% de proteína. 14%, un valor relativamente alto dado por esta capacidad de mineralización media, que quizás fue un poco más alta de lo que nosotros estábamos previendo. Otra situación similar, pero sin agregado nitrógeno en Z22, llegó a Z30 con 1.800 kilos de materia seca acumulado y 2,92% de nitrógeno. Eso es un índice de nutrición nitrogenada de 0,72. La capacidad de crecimiento se restringe un poquito, y la necesidad de fertilización estimada es 139 kilos. Entonces, la recomendación es aplicar 80 en Z30 y 59 en Z33. El cultivo recibiría 174 kilos en este caso. La validación preliminar que tenemos del modelo es de 3 años, con ciclos cortos y ciclos intermedios en estanzuela. Es una validación preliminar que nos permite decir que el modelo tiene resultados aceptables. Obviamente vamos a seguir trabajando y es el foco en los próximos años, seguir trabajando en validar este modelo y corregir algún componente si es necesario. Nos dice que la diferencia entre la dosis recomendada por un modelo y la dosis económicamente óptima del sitio, que sería la indicada por las flechas, por ejemplo, para este sitio, para esta curva de respuesta, fue muy próxima a 0 en 2018, fue un poco, el modelo recomendó un poco más de lo que se necesitaba en 2019, y en 2020 nuevamente estuvo muy próximo a 0, es decir, el modelo recomendó lo que efectivamente el sitio necesitaba para niveles de rendimiento muy altos de estos sitios. La virtud de este modelo es que cuando uno ve situaciones que tenían a la siembra y Z22 dosis muy bajas aplicadas, es decir,
situaciones en que el rendimiento estaba comprometido, el modelo recomendaba dosis mucho más bajas que esa dosis óptima del sitio si no hubiera tenido limitante. Digamos, para una situación de un testigo, el modelo recomienda 150 kilos menos que esta dosis óptima, económicamente óptima. Es decir, está recomendando casi 50 kilos de N agregar, o incluso menos. Es decir, eso es una virtud porque el modelo nos permite recomendar dosis altas en situaciones que tienen potencial y que necesitan dosis altas, y a su vez identifica muy bien en Z30 o posterior a Z30 las situaciones en las que el potencial está comprometido y que las dosis se deben reducir porque hay un potencial de rendimiento comprometido. Consideraciones finales, y para ir cerrando, el 2023 marcó un mojón en el aumento de rendimiento. Yo creo que eso es algo indudable. Mostró que el cultivo tiene un potencial de rendimiento muy alto. Yo creo que hay muchos productores que se sorprendieron de ese potencial de rendimiento y reconocieron de que el cultivo tiene oportunidades para avanzar mucho. La próxima zafra no va a ser igual, esta zafra 2024 no va a ser igual a la del año pasado. Ya sabemos que va a haber mucho menos nitrógeno acumulado, de hecho muy poco, porque han sido, por lo menos en el sur, han habido lluvias muy abundantes y ya sabemos, podemos esperar que la cantidad de nitrógeno disponible va a ser muy baja. Entonces, lo que podemos decir con bastante certeza es que la fertilización nitrogenada va a volver a ser un factor determinante de rendimiento. No se van a obtener los rendimientos del año pasado, del 2023, en esta próxima zafra, si no se corrige la fertilización nitrogenada al alza, digamos. La necesidad de nitrógeno está mayormente definida por la demanda, como lo dijimos, y el nuevo modelo de recomendación apunta a justamente cuantificar esa demanda, a cuantificarla a través de la capacidad de crecimiento futura del cultivo. Es utilizable entre Z30 y Z50, tiene una base teórica sólida, es simple, complementa el modelo de fertilización a la siembra y Z22 existente y sustituye el modelo de Bethgen, extendiendo el rango de aplicabilidad. Las virtudes que tiene es que reconoce muy bien los sitios con potencial de rendimiento comprometido y reduce la dosis, pero a su vez permite explorar rendimientos altos en situaciones que tengan ese potencial de rendimiento intacto, digamos. Entonces nos permite las dos cosas. Lograr, cuando el potencial de rendimiento está intacto, permite lograr concretar esos potenciales de rendimientos altos, y a su vez, cuando sabemos que está comprometido o se identifica que está comprometido, nos recomienda dosis que son bajas, permitiendo ahorrar fertilizante y permitiendo hacer un uso del nitrógeno de manera más eficiente. La validación preliminar que tenemos de 3 años, de datos de 3 años, nos indica que los resultados son promisorios. Eso nos llevó a hacer disponible el modelo para un uso, o a hacerlo disponible, con el objetivo de validarlo y de corregir algún componente si es necesario en el futuro. Creemos que está en una condición en que los resultados son confiables y vale la pena difundirlo para que se empiece a utilizar. La idea es lanzar este modelo para trigo en la web de INEA, y se va a difundir a través de Twitter. La idea es en los próximos meses, eh, para que esté disponible y pueda empezar a utilizarse en una versión preliminar. Bueno, eso es lo que tenía para presentarles, así que les agradezco y bueno, estoy atento para preguntas y ahí les dejo mi correo electrónico para consultas luego de la charla. Muchas gracias.